Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta nueva edición del Cronista Estudio. Hoy vamos a estar conversando sobre tendencias y para ello hoy nos acompaña Hernando Castiglioni. Él es director de Ingeniería para Fortinet Argentina. ¿Cómo estás, Hernando? ¿Cómo estás, Mica? Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días. Para comenzar y dar inicio a la entrevista, me gustaría consultarte sobre cómo las empresas encaran la ciberseguridad con la inteligencia artificial. Bueno, creo que sí, hoy la inteligencia artificial ha desembarcado en todos lados y se aplica en múltiples temas y obviamente las empresas y la ciberseguridad están empezando a meterse en ese mundo porque básicamente los atacantes también están utilizando la inteligencia artificial para perpetrar esos ataques, ¿no? Sí. Mucho más rápidos, mucho más efectivos, mucho más eficientes en general. Y obviamente la ciberdefensa tiene que estar a la altura de ese ataque y tiene que ser también efectiva en los mecanismos. Por eso utiliza la inteligencia artificial para detectar patrones de amenazas, para poder hacer que esos patrones se identifiquen rápidamente y para que uno pueda mitigar esa amenaza rápidamente, que sería imposible para cualquier ser humano, ¿no? ¿Y qué riesgos empezaron a ganar más relevancia? Creo que los riesgos siguen siendo básicamente los mismos. Lo que cambió radicalmente es la forma en que estos riesgos se abordan. Cómo la inteligencia artificial aceleró considerablemente la cantidad que se ve hoy por hoy. O sea, antes uno podía ver phishing, podía ver ransomware, podía ver distintos tipos de malware, etcétera, etcétera. Y todo eso hoy se aceleró muchísimo más. Es decir, la cantidad que hay es muy, muy grande, porque básicamente no hay un humano por detrás trabajando con esto. Antes uno pensaba que existía un hacker que por ahí estaba desarrollando algo queriendo atacarme. Hoy no es un humano, sino que son básicamente robots. Claro. Creo que en el futuro justamente la batalla va a ser máquina contra máquina, porque va a ser inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Y si hablamos del costo que tienen los ciberataques, ¿qué podemos hablar sobre eso? Bueno, el costo depende mucho del nivel de riesgo, ¿no? De lo que uno tenga, de lo que uno está exponiendo, de cuál es el problema, de cuál es la compañía, etcétera, etcétera. Creo que ahí está el punto principal. Hoy las empresas se han volcado al mundo digital muchísimo. Hay compañías que tienen, no sé, sitios de e-commerce o que trabajan con sistemas de turnos o que eventualmente trabajan con redes sociales, con cuentas diferentes, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene por detrás, obviamente, un negocio que sostener, ¿no? Si hay un corte en la operación, si hay algún problema, alguna falla, puede haber impacto en la reputación de esa compañía, Sí. Puede haber impacto en la operación diaria. Esa caída tiene un costo monetario por detrás. Si un sistema de facturación cae sobre una X cantidad de tiempo, eso tiene un impacto. Si, por ejemplo, un ransomware infecta un tomógrafo en el mundo de salud, eso tiene impacto directo, porque hasta que yo pueda repararlo, por ahí ese tomógrafo está detenido durante semanas, meses muchas veces, Claro. ¿no? Entonces, eso tiene un costo muy alto para la compañía y muchas veces eso no se mide. Eso no se mide. Entonces, cuando uno piensa en una inversión en ciberseguridad, muchas veces no evalúa el riesgo que hay por detrás y cuál es el impacto real que puede haber si alguno de los sistemas que naturalmente operamos quedan indispuestos por un tiempo, ¿no? ¿Hoy se ven más casos que antes? Hoy se ven mucho más casos que antes, la verdad es que sí. Han aumentado considerablemente los ataques, como decía, la capacidad, la forma en que esos ataques llegan es mucho más frecuente y sobre todo la manera en que también el atacante investiga su blanco, ¿no? Claro. Porque eso lo hace, como decía recién, con motores de inteligencia artificial, lo hace muy bien, sabe dar exactamente con quién está hablando, cuánto esa empresa puede pagar por un rescate, por ejemplo, si hablamos de un cifrado de datos. Y el impacto puede ser mucho más efectivo y mucho más real. Entonces, sí, creo que hoy por hoy es mucho más grave de lo que uno cree y está pasando en la gran mayoría de las compañías. ¿Y cómo impacta esto en la forma en que las compañías también priorizan sus inversiones? Bueno, es siempre un tema complejo, es una buena pregunta porque es un tema complicado, porque las inversiones en ciberseguridad siempre han sido difíciles porque es un intangible la ciberseguridad. Es algo que cuando uno compra un edificio, cuando uno compra un mueble, cuando uno compra algo que puede tocar, y sobre todo en compañías que por ahí tienen negocios totalmente diferentes al mundo de la ciberseguridad, que por ahí no son tan cercanos. Una compañía dice, bueno, yo fabrico puertas, vendo colchones, hago salud, lo que sea, no tiene nada que ver con ese mundo. Cuando tengo que pensar en invertir por ejemplo, no sé, en ciberseguridad y no en un tomógrafo, no en una máquina que me ayude a mejorar mis
mis negocios o mis números, por supuesto es complicado, ¿no? Y a veces no son del todo conscientes en las problemáticas que hay y en esto que hablábamos recién, cuál es el impacto real y cuál es el riesgo real que la compañía tiene, ¿no? Claro. Y si nos focalizamos en algunos sectores, por ejemplo, energía o banca o mismo también salud, ¿estos sectores son particularmente más sensibles? Siempre hubo sectores que son más sensibles que otros, sí, claramente. Finanzas, por ejemplo, Sí. dicen, el atacante dice, bueno, ahí es donde está el dinero y ahí es donde quiero ir y por supuesto siempre han estado a la vanguardia en materia de ciberseguridad, eso sí es una realidad. Hay otras industrias que hoy están empezando a acercarse, es decir, finanzas siempre estuvo por adelante, Claro. pero hoy el Estado, gobierno en general, ha avanzado muchísimo. Ha avanzado mucho el mundo de salud y está empezando a avanzar mucho también el mundo, sí, tal cual, energías y todo lo que es la industria, básicamente. ¿Por qué? Porque hay componentes en la industria que empiezan a necesitar de Internet, de conectividad. Y ese fue un mundo que siempre estuvo totalmente aislado. Claro. O sea, la industria y las redes tradicionales no confluían y hoy por hoy es necesario que confluyan, porque hay mucha novedad, hay mucha innovación en ese contexto. Piensen, por ejemplo, en energías. Hablamos de la posibilidad de que uno pueda hacer telemetría y analizar remotamente, por ejemplo, el medidor de luz, cuánto estoy consumiendo, cómo estoy consumiendo, etcétera, etcétera. Eso sería imposible si no tengo conectividad. Y la conectividad a la red del entorno tiene que ser 100% seguro, porque si no, el riesgo es muy alto, ¿no? Cuando hablamos de industria, el riesgo es mucho más grande que por ahí en un mundo IT tradicional, ¿no? ¿Y qué medidas tienen que tomar las empresas para protegerse de estos ciberataques? Creo que la medida más... ¿O riesgos? Sí, creo que la medida más importante para mí, desde mi punto de vista, es hacer un análisis de riesgo. Que por lo menos uno esté siempre al tanto de cuál es su situación como compañía, de cuáles son los activos más importantes que tienen y cuál es el riesgo que existe detrás de cada uno de esos activos. En función de eso, armar un plan, que ese plan tenga etapas y que uno pueda decir, bueno, yo voy a cubrir el riesgo 1, 2 y 3 en el primer año, después voy a ir a atacar el riesgo 4 y 5 y así ir tratando de contener un poquito la amenaza. Pero para mí el análisis de riesgo es clave. ¿Y cómo están modificándose la cultura digital frente a estos conflictos o problemas? Yo creo que hay varios cambios. Creo que la inteligencia artificial definitivamente fue un cambio importantísimo que está haciendo que las redes empiecen a variar, ¿no? Y lo que está sucediendo, si uno hace una analogía con una casa, ¿no? Vamos a ponerlo desde este punto de vista y vamos a hablar de redes empresariales específicamente. Si yo hablo específicamente de ese tema, cuando hablo de una red pienso en una casa y digo, bueno, una casa tiene puertas, tiene ventanas, tiene cámaras de seguridad, tiene rejas, etcétera, etcétera. Puedo agregar muchos componentes de seguridad diferentes, pero eso no evita que potencialmente pueda ser atacado, ¿no? Hoy lo que está sucediendo es que todos esos componentes de seguridad que uno fue agregando no conviven entre sí, no hablan entre sí. Y fácilmente cuando yo tengo la capacidad de utilizar inteligencia artificial desde afuera para monitorear cuáles de esos componentes son vulnerables, si alguien dejó una puerta abierta, si hay una reja que pueda ser eventualmente rota de alguna forma o falseada de alguna manera, obviamente uno va a tener más capacidad de penetrar en una red. Entonces, creo que ese es el punto más importante. Muchas compañías no están hoy preparadas desde ese punto de vista, la red no está preparada y los componentes no interactúan entre sí y dan lugar a vulnerabilidades que son fáciles de explorar. Y en un contexto en donde se sigue manteniendo el trabajo híbrido, ¿cómo se puede redefinir el concepto de perímetro corporativo? Bueno, creo que el perímetro corporativo hoy no existe más. Esa es la realidad para mí. Ya no existe. Hoy hablábamos al principio sobre el teletrabajo y sobre cómo las personas trabajan desde cualquier lugar. Las redes tradicionales donde uno se conectaba a un equipo físico que estaba en un escritorio ya no existe más. Ya no existe más. Entonces, acá aparece este modelo de confianza cero, donde en definitiva todos los usuarios se tienen que conectar a la red y tienen que ser auditados permanentemente para entender si esa persona es un potencial riesgo para esa compañía, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene que tener una dinámica de cambio súper importante. Los usuarios tienen que poder conectarse desde cualquier parte del planeta, tienen que llegar a los recursos de una manera eficiente sin ser interrumpidos. O sea, es importante eso y creo que el perímetro en ese sentido se desdibujó y hoy por hoy los modelos de confianza cero son claves, ¿no? O SASI, por ejemplo. Y si nos vamos a la regulación en Latinoamérica, está cada vez más avanzando, avanzando.
¿Cómo están respondiendo las empresas a este nuevo escenario? Bueno, es cierto que las cosas se están cambiando, es cierto que están avanzando, hay regulaciones históricamente, no sé, podemos hablar de la ISO 27001, regulaciones del Banco Central para distintas entidades financieras, podemos hablar en el caso de energías, la 61850, sí, para todo lo que son redes eléctricas, hay muchas regulaciones que van avanzando y que van creciendo, incluso Chile ya tiene todo el marco de protección de ciberseguridad bastante desarrollado y mismo acá en Argentina se está trabajando también mucho en ese concepto, pero todavía falta mucho por recorrer, esa es la realidad. Hay muchas compañías que se apegan a ciertas normas y estándares y tratan de estar ahí, y eso está muy bueno, incluso cuando hablamos de análisis de vulnerabilidades, entender en qué situación están comparados con un marco regulatorio determinado, ¿no? Y eso está también muy bueno, pero todavía falta muchísimo, todavía hay mucho que recorrer. Y si miramos para adelante, ¿qué deberían hacer para no quedar atrás en materia de ciberseguridad? Yo creo que uno tiene que mirar hacia adelante 5 o 10 años hacia adelante y pensar qué es lo que va a suceder de acá a 5 o 10 años. Si yo lo veo desde ese punto de vista, creo que el cambio importante va a estar en cómo la inteligencia artificial va a desembarcar en una red, ¿sí? Y esa red debiera estar preparada para manejar esa situación. Y para poder estar en ese lugar en 5 o 10 años, tengo que empezar a trabajar hoy. Entonces, creo que el punto más importante está ahí, en cómo tengo que preparar esa red, en qué tipos de componentes debo tener, qué capacidad de diálogo tienen que tener esos componentes, si esos componentes están preparados para soportar inteligencia artificial y si me ayudan a resolver diferentes problemáticas, la escasez de recursos que pueda tener, los conocimientos que las personas puedan tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que preparar mi red para el futuro, porque si no estoy preparado, me van a sorprender los problemas y no voy a poder responder para ello. Genial. Bueno, Hernando, muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta acá llegamos con la entrevista a Hernando Castiglioni.